Los barberos en la Edad Media eran unos auténticos todoterreno. Si bien es cierto que muchas cirugías en la Edad Media las realizaban los llamados barberos cirujanos, estos precursores del señor mayor con peines y un frasco de agua azul hacían mucho más que solo operar a la gente. Así que hoy vamos a echar un vistazo a las prácticas extrañas y sangrientas de los barberos medievales. Bien, prepárate para una pasada de navaja por la historia. Quizás la mejor descripción de los barberos medievales proviene de una inscripción en un grabado en madera del siglo XVI, realizado por el artista alemán Jost de Man, presentada en primera persona por un hombre que ejercía el oficio. Me llaman en todas partes. Puedo hacer muchos ungüentos curativos. Puedo curar heridas nuevas, también fracturas y afecciones crónicas. Sífilis, cataratas, gangrena, extraer dientes, afeitar, lavar y cortar el cabello. También me gusta hacer sangrías, aunque puede sonar como el peor perfil de Tinder jamás escrito, no está equivocado. Los barberos medievales hacían todo eso y eran considerados los expertos, aunque algunos, si no es que la mayoría de sus métodos eran un poco cuestionables. Por ejemplo, hace mucho tiempo, los barberos medievales solían verter aceite, hirviendo en las heridas de bala para cauterizarlas, lo cual suena un poco como conducir un auto hacia un lago solo porque se encendió la luz de falla del motor. Entonces, un día un famoso barbero cirujano francés llamado Ambroise Paré se dio cuenta de lo poco útil que era el aceite hirviendo para tratar heridas. ¿Cómo hizo ese descubrimiento? Bueno, en la batalla de Turín en 1536, Paré se quedó sin aceite y se vio obligado a improvisar. En su lugar, preparó un ungüento hecho con yemas de huevo, porque tenía a la mano, aceite de rosas, posiblemente por el olor, y trementina, porque en ese momento solo estaba agarrando lo que encontraba. Después de una noche sin dormir en el campo de batalla, Paré despertó y descubrió que su ungüento improvisado como estaba funcionaba mucho mejor que el aceite hirviendo, aunque para ser honesto, cualquier cosa que no fuera una segunda bala habría sido mejor en una herida de bala. Según Paré, visitó a todos sus pacientes y descubrió que todos los que habían sido tratados con su extraño ungüento estaban mejor que aquellos que recibieron el tradicional aceite hirviendo. Él escribió que cada paciente al que trató con el ungüento descansó bien y que sus heridas no estaban inflamadas ni tumefactas. Por otro lado, aquellos que habían sido tratados con el aceite hirviendo estándar tenían fiebre, sufrían mucho dolor y las partes alrededor de sus heridas estaban hinchadas, ya sabes, como una persona a la que le hubieran echado aceite hirviendo. Después de repetir el procedimiento con varias personas más, Paré concluyó que ni él ni nadie más deberían cauterizar nunca a ningún herido de bala. Paré siguió defendiendo que los profesionales de la salud debían tratar las heridas con suavidad, una innovación que por supuesto sigue vigente hasta el día de hoy, aunque estoy bastante seguro de que eso ya no incluye trementina ni yemas de huevo. Los barberos que realizaban cirugías menores en la Edad Media a veces ofrecían un anestésico llamado esponja soporífera. ¿Sabes? Era como una forma primitiva de cloroformo, hecha al remojar una esponja marina en una mezcla que contenía ingredientes como cicuta, mandragoriosiamina, jugo de mora y opio, entre otros. No soy doctor ni siquiera un barbero medieval, pero parece que el opio es el que realmente hace el trabajo ahí. Además, estoy bastante seguro de que la cicuta es venenosa, pero bueno, es una fiesta. Se supone que la esponja debe secarse completamente al sol durante los días más calurosos hasta que todo el líquido se consuma. Cuando el barbero necesitaba dejar inconsciente a alguien, reconstituía la esponja sumergiéndola en agua y luego la colocaba bajo la nariz del paciente. Algunos historiadores han sugerido que el contenido de la esponja estaba destinado a ser bebido, lo que habría sido un trago que te dejaría tieso. ¿Se entiende? Porque probablemente te mataría. Está bien, pásame la esponja. Ring Theater. En lugar de médicos universitarios, eran los encargados de extraer piedras en el riñón. Los encargados lo hacían con público observando, lo que le da un verdadero ambiente de matiné entre semana al término teatro quirúrgico. Viajando de pueblo en pueblo con una mesa especial de litotomía a cuestas, los barberos talentosos realizaban el sencillo procedimiento en solo unos minutos en público para ayudar a promocionar sus servicios. Algunos barberos solo eran charlatanes que buscaban ganar dinero rápido. A estos llamados extractores de cálculos, vaya imagen, se les multaba fuertemente si su procedimiento no salía según lo planeado. Después de todo, no podías dejar que cualquiera sin entrenamiento médico realizara cirugías en público. La sangría y la práctica relacionada de usar sanguijuel son lo que la mayoría de la gente asocia con la medicina medieval arcaica. Y esa asociación es válida. La gente medieval indudablemente amaba una buena sangría. Pero ¿sabías que la gente medieval pensaba que arreglaba prácticamente cualquier cosa? Esa es la razón por la que los barberos practicaban la sangría más que cualquier otra cosa. Hasta donde ellos sabían, no había nada que la sangría no pudiera arreglar. Era como el Robitussin y te apuñalara en una arteria principal. Sounds my.
Fortalece la distemata. Fortalece la memoria en Frix Cards. Slogues. Promueve la digestión. Produce una voz nasal. Eso prowas. La ansiedad. Red. Lo. Ausa. Taman. La. Soline. Dentro. El libro afirma que la sangría cura dolores, fiebres y varias enfermedades, y hace que la orina sea clara y limpia, que es como creo que a todos les gusta la orina. Por supuesto, en realidad, la sangría no hace ninguna de estas cosas e incluso puede ser fatal, algo que los fanáticos de la historia extraña que vieron el episodio sobre la muerte y el intento de resurrección de George Washington saben muy bien. Pero su completa ineficacia como tratamiento no impidió que algunos médicos la recomendaran para tratar la neumonía hasta 1942. Así es, algunos doctores todavía recetaban la buena y antigua sangría el año en que Bambi se estrenó en los cines. Los barberos medievales que querían anunciar sus superiores habilidades para la sangría sacaron a relucir su Don Draper interior, colocando tazones de sangre humana en las ventanas de sus tiendas. Si bien los tazones de sangre pudieron haber atraído nuevos clientes como perros callejeros y criaturas sobrenaturales, la gente de Londres no los recibió tan bien, lo que provocó que los ciudadanos disgustados presionaran para que se aprobara una ley que prohibiera esas exhibiciones cuestionables. Se aprobó en 1307 con la siguiente redacción: ningún barbero es ni tan valiente como para poner sangre en sus ventanas. No estoy seguro, pero creo que eso es sarcasmo medieval. Los barberos estaban un poco molestos por la indignación pública. Para ellos, las exhibiciones eran una forma práctica de reciclar sangre no deseada. Y si no podían usarla con fines promocionales, ¿qué se suponía que debían hacer con la sangre? Tirarla en realidad sí. Los legisladores, siempre preocupados por la salud pública y la sanidad, que tiraran sus viejos tazones de sangre al río Támesis en su lugar. Más pruebas de que el Támesis literalmente nunca ha sido seguro para nadar. Entonces, ¿cómo anunciaban los barberos después de la gran prohibición de los tazones de sangre de 1307? Algunos historiadores creen que fue entonces cuando volver un trapo ensangrentado alrededor de un poste afuera de la barbería, un macabro precursor de la imagen saludable del moderno poste de barbería. Lo creas o no, la orina humana tiene sus usos como agente de limpieza, aunque probablemente no la verás en los estantes de Target pronto. Los romanos lo sabían. De hecho, incluso reciclaban su orina para ayudar a dejar sus togas más limpias si funcionaba. El amoníaco hace maravillas. Los barberos en la Edad Media también lo sabían, e incluso usaban orina añeja, conocida como iatonium, como champú para sus clientes. Eso está interesante. Si podías llevar tu propio pipí traído de casa, todavía es un tema de debate histórico. Sin duda, algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿es un truco útil para ahorrar dinero en champú? Bueno, algunas personas modernas ya lo han intentado. Y en general se dice que aunque enjuagarse el cabello con orina lo mantiene sedoso y brillante, todo el procedimiento hace que tu cabeza huela a orina. Un documento de 1499 que detalla los asuntos del gremio de barberos de Oxford menciona a los alebasters, un término poco conocido que al principio desconcertó a los editores de los Tome Records of Medieval. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que la clase más baja de barberos medievales simplemente no podía permitirse un suministro abundante de afeitar, así que abundante de jabón de la cerveza para untar las caras de sus pacientes. Sí. Usaban la espuma de la cerveza como crema de afeitar, ya sabes, para cuando quieres que tu cara tenga esa frescura de trapo de cantina. ¿Por qué Axe, Old Spice o incluso Anheuser-Busch no han resucitado esta tendencia? Es otro de los misterios de la historia. Ahora agarra esa Michelob y haz buena espuma. Muchos barberos medievales también eran fabricantes de velas. Lamentablemente, esto no tenía nada que ver con las comedias de situación de los años 90. En este sentido, un chandler era simplemente otro nombre para un fabricante de velas. ¿Por qué los barberos hacían velas? Bueno, tanto los fabricantes de velas como los barberos usaban una gran cantidad de cera. Los barberos la usaban como base en ungüentos y los fabricantes de velas obviamente la necesitaban mucho para hacer velas. A veces, los barberos practicaban un procedimiento extraño en el que trataban a un paciente usando cera para hacer un modelo de sus órganos enfermos. Luego presentaban el órgano de cera en un santuario con el fin de invocar lo divino para aliviar el sufrimiento de su paciente. Alternativamente, hacían una vela en forma de extremidad y la encendían en un santuario para pacientes con problemas en brazos o piernas como la gangrena. Aunque no era raro en esa época, si ves a tu barbero quemando de cera de tus rodillas, sea momento de buscar un nuevo barbero o simplemente conseguirte unas rodillas nuevas. Los barberos también hacían de dentistas en la Edad Media, porque al parecer cualquiera que usara instrumentos puntiagudos en su trabajo era considerado un médico general. Al igual que sus habilidades médicas generales, algunas de sus técnicas dentales eran a la vez modernas y aterradoramente primitivas. Para empezar, el barbero te raspaba los dientes usando palillos y trozos de tela.
Bien. Hasta aquí todo bien, pero para blanquear los dientes, el barbero usaba algo llamado aqua fortis, o agua fuerte. Suena fuerte. Sin embargo, el aqua fortis en realidad era ácido nítrico altamente corrosivo que limpiará tus dientes según una definición muy generosa de la palabra limpiar. De hecho, sí cumplía con el trabajo para el que se usaba. Un historiador dice que los dientes se veían considerablemente más blancos después, pero solo porque el ácido corroía el esmalte, esencialmente destruyendo el diente de afuera hacia adentro. Entre el enjuague bucal ácido y el champú de orina, no se debería confiar nada a los barberos medievales. Durante mucho tiempo en la Edad Media, los barberos, por alguna razón, no recibían el mismo nivel de respeto que los monjes médicos con formación universitaria. No me imagino por qué. Los médicos y cirujanos de la época generalmente no se rebajaban a realizar cosas como sangrías, extracción de cálculos renales y extracción de dientes. Además, el Papa había prohibido rotundamente a los médicos realizar ciertos procedimientos como la sangría. Esto significaba que los barberos a menudo se encargaban de los procedimientos desagradables y pesados. Además, se llamaba a los barberos para hacer el trabajo sangriento de la disección, mientras un médico o anatomista los guiaba paso a paso. El médico Andreas Vesalius, quien vivió de 1514 a 1500 es status quo como una lata de crema de afeitar, cuando argumentó durante su segunda conferencia anatómica que al anatomista le iría mejor si realizaba el trabajo él mismo. Vesalius simplemente le quitó el cuchillo al barbero y no hubo vuelta atrás. Vesalius era un tipo que tomaba el control y hacía lo que sentía que debía hacerse. Incluso robó los cadáveres de criminales ejecutados para usarlos en sus prácticas. Creo que conozco a algunos barberos que podrían ayudarte con eso. Claro, podrías pensar que apestaría ser un campesino medieval, pero ¿sabes qué tan apestoso realmente era? Aunque la limpieza en la Edad Media era primitiva comparada con la que disfrutamos hoy en día, eso no significa que la higiene medieval no existiera. Puede que no tuvieran instalaciones sanitarias dentro de la casa, champú o salones de uñas, que en la mayoría de los casos no era mucho. Si crees que tener más de un cambio de ropa es un lujo, digamos que encajarías perfectamente. Hoy vamos a explorar qué es ese olor. Son solo los hábitos de higiene de los campesinos medievales. En general, la higiene en la Europa medieval era una batalla cuesta arriba. La abundancia de desechos y los métodos ineficaces para manejarlos resultaban en enfermedades. Estos desechos contribuían a la abundancia de alimañas, pulgas y piojos, lo que a su vez causaba enfermedades e incluso la peste. La higiene en la época medieval dependía de lavarse con frecuencia y utilizar hierbas y flores para ahuyentar plagas y proporcionar olores agradables. Si te gusta bañarte en agua tibia y con poca agua sucia, súbete a una máquina del tiempo y viaja a la era medieval. Mientras que muchas personas de la clase alta podían bañarse en tinas con agua caliente y muchos de la clase media usaban los baños públicos, los campesinos tenían que conformarse con mucho menos. Como no había agua corriente y los campesinos tenían que acarrear el agua de ríos hasta sus casas a mano, bañarse requería mucho trabajo. Muchas personas tenían que bañarse con una pequeña cantidad de agua, así que quienes no tenían un área adecuada en sus casas se bañaban al aire libre. Como muchos campesinos realizaban trabajo manual todo el día, bañarse ayudaba a quitar la suciedad y el sudor apestoso y también les ayudaba a evitar los piojos y las pulgas. No siempre usaban jabón, pero cuando lo hacían, a menudo consistía en una solución al-lecané, como una mezcla de sal y cal. Como bañarse requería tanto trabajo, algunos campesinos decidían no lavarse en absoluto. Los pocos afortunados que podían vivir en castillos usaban inodoros que consistían en un banco sobre una abertura que llevaba a un pozo negro. Los campesinos no tenían ese lujo. Así es, un banco con un agujero para hacer del baño se consideraba el colmo del lujo. En cambio, las clases bajas usaban letrinas y a menudo tenían que compartirlas con la comunidad. Quienes no tenían acceso a letrinas usaban orinales, y si no les alcanzaba para los orinales, usaban cubetas para desechos. Luego la gente vaciaba sus orinales y cubetas de desechos en pozos negros cercanos o en el río. En lugar de papel higiénico, los campesinos medievales usaban paja, pasto, musgo o heno para limpiarse. Y tomemos un breve e incómodo momento para hablar de estos pozos negros en los que la gente arrojaba fácilmente sus desechos corporales. Además de hacer del 1 y del 2, la gente también tiraba su basura en los pozos, lo que aumentaba el hedor. ¿Te imaginas si tu trabajo fuera limpiar los pozos negros llenos de basura y excremento? Bueno, era el trabajo de alguien y esa persona desafortunada tenía que hacer todo lo posible por vaciar la mayor cantidad. Y aún así, los pozos negros a menudo contaminaban el agua subterránea y el suelo. ¿Odias ir de compras? Conviértete en un campesino medieval y no tendrás que preocuparte por tener más de un cambio de ropa. Era común que la clase campesina usara varias capas de ropa. La ropa que se usaba junto a la piel estaba hecha de lino y sobre la ropa interior se usaban prendas más pesadas de lana. La gente entendía que lavar su ropa ayudaba a mantener alejados a los parásitos, y los libros de etiqueta aconsejaban cambiarse la ropa interior todos los días. Sin embargo, para los campesinos, eso a menudo no era una opción.
Si eras de los afortunados que podían permitirse más de un conjunto de ropa, te cambiabas a prendas limpias una vez a la semana mientras lavabas la otra ropa. Los campesinos que no podían permitirse enviar su ropa a una lavandera profesional lavaban su ellos mismos, lavándola en el río, normalmente con jabón de lejía. Desafortunadamente, los ríos medievales a menudo estaban contaminados con desechos humanos, basura y escurrimientos de los desechos de animales en las calles. Especialmente los campesinos, lidiar con pulgas y piojos era parte de la vida cotidiana. Los parásitos eran un problema tan grande que los fabricantes hacían los con dientes más finos para que las personas pudieran quitarse la suciedad y los piojos al peinarse. Así, puedes agradecerles a los campesinos medievales llenos de dientes finos que tanto te gusta. La gente a menudo usaba los dedos para hacer lo mismo y se reunían para quitarse los piojos unos a otros. Por extraño que parezca, los grupos para quitarse los piojos se convirtieron en una actividad social para los campesinos. Somos como los... Aunque era difícil, a los campesinos en la época medieval les gustaba mantenerse lo más limpios posible. No solo era una muestra de orgullo en su cultura, muchos lo consideraban una cuestión de cortesía común. Aconsejaba especialmente a las personas lavarse la cara y las manos después de despertarse y continuar con la práctica de lavarse las manos durante el día. Incluso los campesinos podían hacerlo ya que no requería mucha agua, la cual tenían que recolectar con mucho esfuerzo llevándola hasta sus casas. Como los campesinos no tenían con las manos, lavarse las manos antes y después de una comida era especialmente importante. Los colchones de espuma viscoelástica son geniales, pero las camas de paja son igual de buenas, ¿no? Las camas hechas de paja eran relativamente cómodas y proporcionaban aislamiento para los campesinos medievales. Aunque los campesinos a veces cambiaban la paja dentro de sus colchones, muchos no la cambiaban con la suficiente frecuencia, y los insectos y alimañas atraídos por la paja se quedaban durante largos periodos. Los campesinos con este tipo de colchones sufrían frecuentemente de chinches. Las pulgas, los piojos y las ratas también infestaban la paja. Para combatir esto, la gente mezclaba flores aromáticas y hierbas como menta, manzanilla y lavanda con la paja. Si podían pagarlo, los campesinos también tenían sábanas de lino y mantas de lana para cubrirse mientras dormían. Unos años antes de que se inventaran las copas menstruales, obviamente no era tarea fácil menstruar en la época del campesinado medieval. Aunque no se sabe mucho sobre el tema, los historiadores creen que las mujeres recurrían a usar una variedad de objetos durante su periodo. Muchas mujeres probablemente usaban trapos que rompían en pedazos. Otras teorías sugieren que algunas mujeres envolvían tiras de tela alrededor de una pequeña ramita si la usaban como tampón, o posiblemente musgo absorbente y lo usaban como toalla sanitaria. También es muy probable que algunas mujeres no hicieran nada. Las autoridades religiosas estigmatizaban la menstruación y muchas mujeres sentían que tenían que ocultarla. As the files across her fears and furrows more. Pero considerando que las mujeres medievales no vivían mucho tiempo y muchas campesinas llevaban vidas difíciles con trabajo pesado y poca alimentación, es muy posible que las mujeres tuvieran estos periodos durante sus cortas vidas que las mujeres en la actualidad. Los campesinos usaban ramitas para limpiarse los dientes. Delicioso, especialmente disfrutaban usar pequeñas ramas de avellano. Algunas personas también un pedazo de lana sobre sus dientes y enjuagaban su boca con agua. Quienes podían permitírselo mezclaban cosas como sal y salvia para formar una pasta que refrescaba el aliento y blanqueaba los dientes. Debido a que su dieta incluía prácticamente nada de azúcar, los campesinos en realidad no sufrían de tantas caries. Sin embargo, el pan hecho con harina molida en piedra que comían hacía que sus dientes se desgastaran. Si la higiene dental de un campesino no era suficiente y desarrollaba un problema con un diente, tenía que ser extraído en lugar de un dentista. Los barberos realizaban la mayoría de los trabajos dentales. Como no había anestesia disponible, los pacientes recurrían a emborracharse antes de que les trataran los dientes. ¿Quién necesita tenedores y cuchillos cuando puedes agarrar tu comida sucia con tus manos sucias y masticarla con tu boca sucia? La dieta de los campesinos medievales consistía principalmente en lo que podían cultivar en sus granjas: frijoles, granos, verduras y cebollas. Dependiendo de qué tan cerca viviera un campesino de una pozonera o de una fuente de agua contaminada, la tierra utilizada para preparar las comidas podían estar contaminadas con desechos humanos o animales. Sin refrigeración, las verduras frescas no eran una posibilidad en invierno, y los granos y tubérculos que almacenaban podían pudrirse o infestarse de alimañas. Los hongos podían envenenar los granos si la gente no tenía cuidado, y las personas podían sufrir episodios de malestar estomacal, diarrea u otras comida echada a perder. La carne era un lujo que muchos campesinos no podían permitirse, pero si lograban ganar lo suficiente para comprar algo o sacrificar uno de sus propios animales, de lo contrario se descomponía, y si las cosechas fallaban y el clima era malo, probablemente morirían de hambre. La medicina no era precisamente el punto fuerte de los campesinos medievales, ni tampoco de los médicos medievales de cualquier credo para el caso. Los médicos en la época medieval adoptaron la teoría de los humores y establecieron conexiones entre los órganos del cuerpo, las estaciones, los elementos y los temperamentos.
Esto llevó a creer que las enfermedades ocurrían cuando el cuerpo estaba fuera de equilibrio. También pensaba Sapir del cuerpo de las personas y causaban ese desequilibrio. Los médicos teorizaban que controlar la dieta, como comer menos fruta, podía ayudar a prevenir que el cuerpo produjera piojos. Lo que no se dieron cuenta, sin embargo, fue que una mala gestión de algunas personas a menudo hacía que los parásitos se sintieran atraídos por ciertas personas. No importaba cuántas veces la gente se lavara las manos, la falta de comprensión sobre la conexión entre las sociedades significaba que nadie estaba a salvo de los parásitos y las enfermedades. Los espejos eran un artículo de lujo, y en ese tiempo estaban de vidrio recubierto por detrás con plomo de metal pulido, pero era difícil ver una imagen clara. La vanidad era claramente cosa de ricos durante la era medieval. Los espejos solían ser pequeños, así que muchos hombres en la época medieval iban con el barbero para semanal. Muchos campesinos no podían pagarle a alguien para que los afeitara y tenían espejos, así que muchos decidieron no afeitarse en absoluto, haciendo que la mayoría de los pueblos de barbudo. Las bacterias estaban por todas partes para los campesinos medievales. De hecho, vivir con parásitos era algo tan común en la época medieval que la gente probaba diferentes remedios herbales para deshacerse de ellos. Algunos usaban objetos comunes que los campesinos podían encontrar en su casa, y pan, y poner una vela en el centro para atraer a las pulgas que infestaban las camas de las personas. Otros remedios no eran efectivos, como deshacerse de las liendres lavándose el cabello con agua salada del mar o aspirando lavanda. Si la extraña tostada con pegamento no funcionaba, la gente a veces intentaba usar humo y vapor para deshacerse de los llamados gusanos dentales y ácaros. Quemaban semillas de manzanilla e inhalaban el humo o sostenían las infectadas sobre agua hirviendo. Para deshacerse de los gusanos del oído, parásitos inexistentes en medicinas amargas en los oídos de las personas. También usaban hierbas amargas para eliminar parásitos en otras partes del cuerpo. Sin embargo, las hierbas causaban una diarrea horrible, así que básicamente un desastre total. Si un paciente vomitaba o sufría una evacuación dolorosa, los médicos literalmente pensaban que el paciente estaba maldito. En el mundo medieval, los encuentros con los monarcas no estaban reservados solo para la nobleza. Aunque pueda parecer sorprendente, incluso los plebeyos podían en ocasiones conocer a sus señores. Hoy vamos a echar un vistazo a cómo era realmente cuando los plebeyos medievales se encontraban con sus reyes y reinas. Está bien, estoy un poco nervioso aquí. Estos zapatos están bien. ¿Cómo se ve mi cabello? Ya va a empezar el video. Probablemente piensas que escribimos esa tarjeta al revés. Seguramente era el mendigo quien tenía que lavar los pies de los reyes, ¿verdad? Pues no. Como figuras que derivaban su autoridad de la religión, los reyes y reinas a menudo realizaban rituales con raíces religiosas, y uno de esos rituales era el lavado de los pies de los mendigos. El ritual era exactamente lo que parece. Un rey o una reina literalmente lavaba los pies de un mendigo. Este ritual fue adaptado de la historia bíblica de Jesús, lavando de los pies de sus seguidores. Los miembros de la realeza europea, desde Eduardo II de Inglaterra hasta María de Luna de Aragón, normalmente realizaban el ritual alrededor de la Pascua. En estos casos, los plebeyos eran utilizados como accesorios en las representaciones reales de piedad y devoción religiosa. No hay registros de si existía o no algo de qué presumir asociado a que el rey te lavara los pies, pero nos gustaría imaginar que sí lo había. Los reyes era autoridad divina y les gustaba presumir sus poderes otorgados por Dios curando a los enfermos. Un ritual real conocido como el toque para curar el mal del rey se realizaba aproximadamente desde el siglo XI hasta el siglo XVII. Consistía en que personas con escrófula, una enfermedad linfática, hacían fila ante su monarca para ser sanadas de su enfermedad. La escrófula era conocida como el mal del rey en ese entonces porque se consideraba un mal que el rey podía curar. El rey o la reina ponía sus manos sobre la persona y le entregaba una moneda hecha especialmente para la ocasión. Teóricamente, la persona quedaría curada después de eso. O podría jugar Super Pac-Man. El rey Eduardo el Confesor de Inglaterra a menudo recibe el crédito por haber iniciado el ritual en el siglo XI. Eduardo atendió a una mujer que sufría de escrófula sumergiendo sus manos en un recipiente con agua y usando sus dedos para rociar la cara de la mujer, así como las áreas infectadas con el contagio. Él hacía esto una y otra vez mientras hacía la señal de la cruz. El proceso hacía que las partes enfermas se suavizaran y que las costras se aflojaran. Luego salían gusanos de varias aberturas junto con... Y estamos citando aquí mucha materia más sanguinolenta. El rey entonces extraía la materia con su mano hasta que había eliminado toda la plaga nociva. Luego pagaba por su cuidado hasta que ella recuperaba completamente la salud. Si sirve de algo, el testigo afirmó que el proceso funcionó diciendo: Dios ha borrado toda su fealdad y la ha dotado de dulce hermosura. Me gustaría eso para mi seguro médico. La idea de que Eduardo podía curar a la mujer sugería que estaba en comunicación directa con Dios, una creencia que la mayoría de los monarcas estaban felices de difundir en la Edad Media. Sin embargo, aunque la práctica continuó durante varios siglos, no todos los monarcas participaron.
Guillermo de Orange, por ejemplo, era escéptico de su capacidad para curar cualquier cosa. Los encuentros entre súbditos comunes y soberanos podían ser de naturaleza política. De hecho, una de esas reuniones ocurrió en 1381 en el contexto de la llamada Revuelta de los Campesinos, un levantamiento político y económico en Inglaterra. El rey Ricardo II se reunió con el líder del movimiento, Wat Tyler, el 15 de junio de 1381. La reunión no salió bien. El alcalde de Londres atacó a Tyler, quien luego atacó a su atacante. Tyler fue detenido y ejecutado ese mismo día. Si no te sorprende que un plebeyo fuera el único que terminó muerto después de esta reunión, bueno, a nosotros tampoco. Las relaciones entre la realeza y los plebeyos suenan como algo sacado de novelas románticas, pero sí sucedían a veces. Los reyes y reinas no solo tenían amantes sin título, sino que a veces incluso se casaban con plebeyos. Toma como ejemplo al rey Eduardo IV de Inglaterra, quien tuvo múltiples relaciones románticas con plebeyas. Su amante Jane Shore estaba bastante bien acomodada, especialmente para los estándares de la Edad Media, pero no tenía título, lo que técnicamente la convertía solo en una plebeya muy rica. La esposa de Eduardo, Isabel Woodville, también era oficialmente una plebeya. El evento más público de un monarca medieval era la entrada real en ciudades y pueblos, y los funcionarios cívicos y los artesanos a menudo desempeñaban papeles clave en estas procesiones. Según el cronista medieval Jean Froissart, cuando Isabel, de Baviera, quien era la esposa real del rey Carlos VI, entró a París en 1389, no menos, 200 ciudadanos de París participaron en el espectáculo. Los plebeyos ricos de alto rango podían obtener una audiencia o al menos ser presentados ante el monarca durante esas visitas reales. Estas entradas reales eran espectáculos enormes. Las ciudades y pueblos se engalanaban e incluso podían organizar espectáculos callejeros. Los plebeyos incluso podían disfrutar de alcohol gratis, así que puedes imaginarte que estos eventos eran populares. De hecho, durante la procesión de Isabel, Froissart recordó que una fuente cerca de Saint-Denis fue reutilizada para marcar la ocasión. En lugar de agua, corría en grandes chorros de claret. Un excelente piment para todos los que quisieran beber. Los franceses sí que saben cómo festejar. Luis el IX de Francia, quien reinó de 1226, se tomaba sus deberes muy en serio. No solo daba audiencias diarias a los plebeyos, también iba a verlos y se reunía con ellos en un entorno igualitario. De hecho, Luis celebraba regularmente audiencias para los plebeyos bajo un roble en Vincennes. Esta acción le permitía interactuar directamente con sus súbditos, sin importar en qué lugar de la jerarquía social de esa medieval se encontraran. Es como el equivalente medieval de un presidente moderno de Estados Unidos haciendo una de esas reuniones públicas. Fue una jugada bastante genial para un rey francés. Las ceremonias y rituales reales, a veces, de los plebeyos, aunque muchas veces solo como accesorios para que los miembros de la realeza presumieran ante ellos. Por ejemplo, en algunas ocasiones importantes como matrimonios, coronaciones o ceremonias religiosas, los reyes y reinas demostraban su piedad repartiendo limosnas a los pobres. Aunque muchos monarcas mandaban a sus agentes a hacer esto por ellos, algunos participaban personalmente. El rey Ladislao I de Hungría, por ejemplo, repartió limosnas él mismo frente a una basílica en el siglo XI. Parte de ser un gobernante medieval significaba dar audiencias a sus súbditos, principalmente para que los súbditos pudieran quejarse de cosas. Un gobernante que tuvo que participar en esas audiencias fue el rey Carlos V de Francia, quien gobernó de 1364 a 1000. La cronista medieval Cristina de Pizan registró la rutina estrictamente organizada de Carlos, incluyendo sus reuniones diarias con los plebeyos para escuchar sus peticiones y quejas. Según Cristina de Pizan, Carlos se reunía con los plebeyos después de asistir a los servicios religiosos. Al salir de la capilla, todo tipo de personas, hot y poors o pobres, damas o doncellas, viudas, podían presentarle sus peticiones, y él muy amablemente se detenía a escuchar sus súplicas. Se dice que Carlos solía responder caritativamente a quienes tenían peticiones razonables o lastimosas, mientras que los casos más dudosos eran entregados a algún maestro de solicitudes para que los examinara. En la Edad Media, las monarquías europeas se vincularon más estrechamente con la religión. Los reyes y reinas a menudo eran vistos por sus súbditos como algo parecido a dioses y normalmente exigían ser tratados en consecuencia. Como resultado, había cosas que los súbditos no podían hacer frente a su monarca. Tomemos al ya mencionado Wat Tyler. ¿Lo recuerdas? El plebeyo que lideró la revuelta de los campesinos en Inglaterra. No mostró la etiqueta adecuada cuando se reunió con el rey Ricardo II. Según el cronista Jean Froissart, Tyler pidió una jarra de agua para enjuagarse la boca y cuando se la trajeron se enjuagó la boca de una manera muy grosera y repugnante frente al rey. El líder campesino también sacó su daga en presencia del rey.
El comportamiento aparentemente tosco de Tyler frente a su rey, designado por Dios, fue suficiente para provocar que el alcalde lo golpeara. Y bueno, ya sabes cómo terminaron las cosas después de eso. Los reyes y reinalmente mantienen vínculos con comunidades religiosas a través del patronazgo. Esto significaba que las abadías y los monasterios recibían riquezas, regalos y ciertos privilegios de la casa real. Pero sorpresa, sorpresa, la riqueza y el prestigio que venían con el patronazgo real no eran gratis. Los reyes y reinas esperaban que las abadías y los monasterios los alojaran cuando viajaban por el reino, una expectativa que podía poner cargas financieras y logísticas sobre las comunidades religiosas. Los reyes y reinas medievales técnicamente hacían cumplir la ley del reino, pero cada vez dependían más de agentes itinerantes para impartir justicia. En otras palabras, los representantes de la corona viajaban por el reino y supervisaban los juicios en nombre del monarca. Sin embargo, los miembros de la realeza sí supervisaban personalmente algunos juicios, que involucraban a aristócratas y funcionarios. Pero eso no siempre era así. Luis el IX de Francia, por ejemplo, servía como juez en juicios accesibles para cualquier persona. Como relató Jean de Joinville en el siglo XIII, aquellos que tuvieran algún caso que presentar podían acudir a hablar con Luis el IX sin impedimento de un ujier ni de ninguna otra persona. Según Joinville, el rey preguntaba si alguien tenía un caso por resolver y quien lo tuviera se ponía de pie. El rey entonces aseguraba a todos los que estaban de pie que serían escuchados en su turno. Luego, él entregaba el procedimiento a sus funcionarios. Sin embargo, si veía que algo necesitaba corrección en lo que decían quienes hablaban en su nombre o en nombre de cualquier otra persona, él mismo intervenía para hacer el ajuste necesario. La realeza medieval no era solo bodas reales y lavados de pies, también se definía en parte por la destreza militar. De hecho, los reyes que lideraban personal asono eran venerados en toda Europa. Entre los reyes guerreros más célebres estaban Robert Bruce de Escocia y Enrique el V de Inglaterra. Dicho esto, liderar personalmente a las tropas en batalla era extremadamente arriesgado, así que incluso durante el combate los reyes estaban rodeados por un grupo de caballeros y asistentes de élite para mayor protección. A pesar de esto, los reyes aún caían de vez en cuando. James. Ricardo I de Inglaterra, famoso por su apodo Corazón de León debido a su valentía real, fue abatido por una ballesta mientras dirigía un asedio en Francia. Ricardo III también fue asesinado en el campo de batalla. Contrario a lo que dice Tom Petty, no siempre es bueno ser el rey. Puede que no sea una sorpresa que los europeos medievales tuvieran grandes celebraciones navideñas. Sin embargo, los banquetes de Navidad medievales eran más que solo otra comida. Eran oportunidades para cocinar los platillos medievales más elaborados con los ingredientes más lujosos y exóticos. Así que hoy vamos a echar un vistazo a lo que la gente de la era medieval comía durante los banquetes navideños. En la era moderna, el nombre Boar's Head se asocia ampliamente con carnes frías. Pero en la era medieval eran muy literales, y si alguien mencionaba la cabeza de jabalí, estaban Era uno de los alimentos más comunes asociados con las festividades navideñas. La tradición popular se transmitió desde orígenes germánicos antiguos y continuó en una celebración cristiana a través de la cultura anglosajona. El manjar estaba tan estrechamente asociado con las festividades navideñas que una canción muy conocida hacia el año 1500 llamada El villancico de la cabeza de jabalí. La primera estrofa dice: «Traigo de vuelta alabanzas al Señor. La cabeza de jabalí en mis manos traigo con guirnalda alegre y pájaros cantando». Les ruego a todos los que están en este banquete que me ayuden a cantar. Bueno, no es precisamente Frosty el muñeco de nieve, pero tampoco está tan mal. En la época medieval, una fiesta navideña simple meñas y una cabeza de jabalí. Dicho esto, no todos podían permitirse un jabalí salvaje. Como alternativa, la gente medieval a veces horneaba un pastel en forma de cabeza de jabalí para hacer la mesa más festiva. Para aquellos que tenían la riqueza para servir el verdadero platillo, un libro de cocina alemán del siglo XVI recomendaba hervir la cabeza de un jabalí con una salsa negrada y luego bañarla con vino y servirla con jarabe de cereza. Para darle más sabor a la salsa, los cocineros podían agregar azúcar, jengibre, pimienta, clavos y canela. Y para darle más textura podían mezclar uvas picadas, pasas y almendras. La Navidad era uno de los días de banquete más importantes en el calendario medieval. Quienes tenían los medios a menudo presumían platillos elaborados, como un pavo real asado que normalmente se servía vuelto a cubrir con sus propias plumas. «O eres tan elegante y sabroso, señor pavo real». Sí, los cocineros medievales despellejaban y asaban todo el pavo real, y luego lo cubrían con sus propias plumas para recrear la apariencia de un ave viva. El platillo de pavo real era algo muy importante. Tenía el honor de llevarlo a la mesa. El pavo real asado a menudo se servía con salsa.
Por ejemplo, un libro de cocina italiano del siglo XV ofrecía la siguiente receta para la salsa de pavo real. Mezcla jengibre, canela, clavos, nuez moscada y pimienta. Agrega vino y espolvorea un poco de azúcar. Añade un poco de los jugos del pavo real a la salsa y sirve. Sin embargo, el pavo real asado tenía sus problemas, dependiendo de la edad y la dieta del pavo real. El sabor y la textura podían... Como sustituto de pavos reales de mala calidad, los cocineros a menudo tomaban la piel del ave, pero reemplazaban la carne del ave con ganso, cociendo la carne más exótica. Suena como un turducken medieval. En la era medieval, las celebraciones navideñas a menudo se extendían durante varios días. Como resultado, las tradiciones navideñas se mezclaban con los días de santos cercanos, como el día de Santa Lucía. Santa Lucía, también conocida como Lucía de Siracusa, fue una mártir cristiana que vivió del 283 al 104 y fue famosa porque supuestamente le arrancaron los ojos antes una forma dura de hacerse famosa. ¿Y cuál fue el crimen?, te preguntarás. Bueno, ella quería dar una parte de las riquezas de su familia a los pobres. Vaya espíritu navideño el tuyo. Una fiesta tradicional en su honor era celebrada por los cristianos occidentales el 13 de diciembre, cuando la gente a menudo celebraba con bollos de Santa Lucía. Una receta moderna para los bollos de Santa Lucía lleva azafrán en la sal. Después de formar la masa y amasarla, presiona pasas en la masa para representar de la mártir Santa Lucía. Nada dice cómeme como un pan de ojos arrancados. Húmedo. El rey Ricardo de Inglaterra, famoso como Ricardo Corazón de León, servía pasteles de carne picada a sus invitados en Navidad. En ese entonces se les conocía como pasteles navideños, lo cual, para ser honesto, suena un nombre de producto vendible que pastel de carne picada. La asociación entre los pasteles de carne picada y Navidad se remonta a las cruzadas, cuando los cruzados regresaron con especias orientales exóticas como jengibre, clavo y nuez moscada que supuestamente se usaban para representar los regalos de los Reyes Magos. Los cocineros usaban las especias para sazonar las carnes que añadían frutas y otras especias antes de hornear la mezcla en una masa con forma de pesebre. Masa en forma de Niño Jesús. A los amantes del pastel de carne intentaban comer uno por cada uno de los 12 días de Navidad, pero no se les permitía cortarlos con mala suerte, pues estarían cortando la cuna del niño Jesús. La tradición de los pasteles de carne en Navidad continúa hasta hoy, pero los pasteles ya no se parecen al pesebre bíblico, lo cual probablemente es lo mejor, porque ahora sí puedo usar un cuchillo. La anguila, junto con otros pescados, era un platillo navideño popular, pero los europeos la preparaban de manera diferente según la región. En Suecia, la anguila se servía en salsa de mostaza o ahumada. En el sur de Europa a veces cocinaban la anguila en vino, los alemanes medievales la cocinaban a fuego lento en vino y le agregaban azafrán y jengibre. Una receta veneciana pedía que el cocinero cocinara lentamente frijoles borlotti durante 1 hora y media. La receta luego indica agregar mantequilla, una cebolla, apio y una zanahoria antes de finalmente poner ajo y anguila en el guiso, llevándolo a ebullición. Así que sí, había muchas opciones para cocinarlo, pero al final a los europeos les encanta ese plato de anguila. La asociación del pan de jengibre con la Navidad existe desde la Edad Media. Una receta inglesa del siglo XV comienza con 1/4 de galón de miel, hervida y desespumada. Luego el chef mezclaba azafrán y pimienta. Después agregaba pan rallado y un poco de canela, y le daba forma cuadrada a la mezcla. Otra técnica común que usaban los panaderos para el pan de jengibre era utilizar moldes o sellos. Estos moldes de madera estaban diseñados para permitir a sus alimentos, de manera similar a cómo la gente crea muñecos de jengibre hoy en día. Muchos hogares en la era medieval servían potaje en su mesa de Navidad. Era una palabra que abarcaba cualquier alimento cocinado en una olla. Como era de esperarse, a menudo era un guiso. Así, el potaje podía incluir una gran variedad de diferentes carnes, verduras o frutas. Por ejemplo, una receta de potaje navideño comenzaba hirviendo una pierna de res y luego agregando vino tinto, cerveza y especias como clavo y nuez moscada para darle al potaje su sabor navideño. Luego el cocinero agregaba manzanas hervidas, grosellas pasas y ciruelas pasas. Después de un turnt y comerse aparte del resto del potaje. Otro tipo de potaje llamado porree era uno de los favoritos. Hecho de puerros hervidos, el porree probablemente se parecía mucho a lo que hoy llamaríamos sopa de puerro. El pudín de higos, mencionado de manera destacada en Les deseamos una feliz Navidad, era una especie de gachas medievales espesas. A diferencia de los pudines de higos modernos, el pudín de higos medieval se parecía más a un guiso que a un platillo sólido. Una receta en un libro de cocina inglés del siglo XIV indicaba a los cocineros comenzar blanqueando almendras y moliéndolas. Después de agregar vino y agua, el cocinero debía añadir higos en cuartos, pasas, jengibre y miel antes de hervirlo hasta que espesara. En lugar de ponche de huevo, los europeos medievales bebían posset en Navidad.
Esta bebida alcohólica espesa incluía huevo, crema y cerveza o vino, que luego se espesaba con pan, avena o pasta de almendra. Una receta del siglo XVII recomendaba hervir 1 litro de crema con especias enteras. Mientras se hierve la crema, bate 16 huevos y mézclalos con vino blanco caliente. Revuelve los huevos y el vino en la crema y déjalo reposar durante al menos 30 minutos a fuego lento. La crema se cuajará hasta tener una consistencia similar al queso. Un pariente más ligero del posset, conocido como syllabub, también podría tener su lugar en la mesa de Navidad. Las ciruelas confitadas eran uno de los favoritos de la temporada para los cocineros del siglo XVI y un acompañamiento común en cualquier plato de especias medieval. Según John Gerard, un herbolario y autor del siglo XVI, las ciruelas frescas contenían poco valor nutricional. Sin embargo, secar las ciruelas las transformaba en un platillo más saludable. Además, conservar las ciruelas hacía que duraran más tiempo. Un método del siglo XVI para hacer ciruelas confitadas comienza hirviendo las ciruelas en azúcar clarificada y dejándolas sumergidas en azúcar durante 3 días. Después de sacar la fruta, hierve el jarabe con más azúcar. Vuelve a agregar la fruta y déjala hervir a fuego lento. Coloca las ciruelas en una rejilla para secar y voltéalas cada 2 días. Una vez secas, las ciruelas confitadas podían durar todo el año y durante la temporada navideña, los niños pueden soñar con ellas mientras duermen cómodamente en sus camas. Muchas recetas navideñas llevan cerveza porque, es Navidad. Pero además de cocinar con cerveza, un banquete navideño podría incluir jarras de ale. Es la temporada para estar alegres. Era omnipresente, no se producían más, ya que la cerveza no se podía conservar por mucho tiempo, así que la mayoría de los hogares hacía la suya propia. A diferencia de la cerveza actual, la cerveza medieval no contenía lúpulo. A menudo era aguada y se hacía de grano, agua y levadura, pero era muy apreciada por los europeos de todas las clases sociales. Una receta medieval para hacer cerveza requiere más de 4 libras de malta, 1,5 libras de avena en hojuelas y 13/4 de galón de agua. Después de hervir el agua, tritura la malta y mezcla con la avena. Mezcla el agua, hirviendo con la avena malteada, agregando que la mezcla repose. Este proceso toma varias horas después de retirar el mosto. Mezcla 2 paquetes de levadura para cerveza. La fermentación de la cerveza tarda varios días. La Navidad era el día para servir carnes especiales. Incluso las familias más pobres podían sacrificar un ganso para la cena de Navidad, o si tenían suerte, Scrooge podía enviarles uno después de ser visitado por 3. Pero vamos, es una buena referencia. Continuando, una receta de ganso relleno data al menos del siglo XIV. La receta requería que el cocinero rellenara el ganso con salvia, perejil, membrillos, peras, ajo y uvas y lo asara. Después de que terminaba de asarse, los cocineros preparaban y servían el ganso relleno con una salsa hecha de grasa, vino y especias dulces. Los vinos especiados recibían muchos nombres: Hippocras, Piment y vino caliente. Sin embargo, uno de los tipos de vino más comunes en la Europa medieval era el clarete, aunque no era el vino de Burdeos de alta calidad con el que hoy asociamos esa palabra. Los vinos especiados solían cerrar la mayoría de los banquetes medievales, incluyendo la Navidad. La mayoría solía ser muy sencilla de preparar, consistiendo en vino, algún tipo de endulzante que generalmente era miel, y como indica su nombre, especias. Medieval Times Dinner and Tournament es un rito de los estadounidenses de pura cepa. Claro, comer pollo sin tenedor tiene su encanto, pero difícilmente históricamente preciso respecto a la verdadera época medieval. Una verdadera dieta medieval podría ser sorprendentemente buena para el corazón, incluyendo alimentos que son modernos y reconocibles en nuestra época. Hoy vamos a explorar cómo era la dieta promedio en la Edad Media. Aunque pueda parecer una tendencia reciente, la gente en la Edad Media también consumía algunos productos lácteos alternativos. Al igual que una casa llena de hippies en Topanga Canyon, la despensa de los hogares en la Europa medieval a menudo se usaba durante los periodos de ayuno, cuando la iglesia requería de consumir productos de origen animal. Tampoco se echaba a perder tan rápido y se podía batir para hacer mantequilla y usarse en una variedad de platillos. La leche de almendra era un alimento tan básico en esa época que la mayoría de los recetarios medievales contenían recetas donde la leche de almendra era el ingrediente principal. Aunque los caballeros medievales no pasaban en carros por autoservicios nocturnos para comerse borrachos, una Big Mac mediana con refresco, sí existía una variación de comida rápida en la Edad Media. Probablemente los arqueólogos no encontrarán un antiguo y deteriorado par de arcos dorados, pero sí existían lugares donde servían pasteles de carne, hot cakes, panqueques y obleas preparados para consumo inmediato. Espera, en realidad suena más como un Waffle House. Según los investigadores de Penn State, estos McDonald's medievales tenían una reputación similar a la de aunque seguían siendo de menor calidad, y se consideraban sucios y deshonestos. Los investigadores también descubrieron que estos restaurantes de comida rápida de antaño usaban el término carne de manera muy flexible.
a veces usando conejo en mal estado en pasteles de carne que probablemente no estaban ético rancio. Al igual que Greg en la oficina, los campesinos medievales amaban el pan. La dieta típica de un europeo medieval incluía de 2 a 3 libras de pan y granos al día, incluyendo el galón de cerveza espesa y de bajo contenido alcohólico con la que lo acompañaban. Los campesinos se ponían creativos con sus granos, como el trigo, hasta hacer un tazón de gachas o horneando una barra de pan. Rara vez acompañaban sus carbohidratos. Cheddar, tierra roja, optando en su lugar feco de tises. Naturalmente, eso sumaba muchas calorías, con 1 kilo y 100 gramos de pan de centeno, sumando 3.000 calorías o el equivalente a 5,5 Big Macs, lo cual es demasiado para la mayoría de las personas en una sola comida. Si sumamos el galón de cerveza que aportaba 1.500 calorías adicionales, es sorprendente que en la época medieval no estuviera llena de campesinos obesos, pero con jornadas laborales de 12 horas de trabajo físico real probablemente les sobraban calorías. Como sería el caso en los restaurantes Medieval Times de hoy, las frutas y verduras crudas no tenían cabida en la mayoría de las mesas durante la época medieval. Investigadores de la Junta de la Biblioteca Británica descubrieron que las frutas y verduras casi siempre se cocinaban en la Edad Media, debido a la creencia de que las frutas y verduras crudas estaban llenas de enfermedades, como lo demuestran los numerosos retiros de lechuga romana y espinaca. En el libro de Carving del año 1500 se advertía a los tores sobre el consumo de ensaladas y frutas crudas. Cuidado con las ensaladas verdes y las frutas crudas porque harán que su amo enferme. Las hierbas frescas aromáticas no se agrupaban con sus hermanos de hojas verdes y a menudo se usaban en medicina y cocina. Una ensalada en la mesa no era algo completamente desconocido para los ciudadanos de clase baja en la Edad Media. Sin embargo, la ensalada llenaba los estómagos de los plebeyos como para hacer comida que venía de la tierra sucia. Las zanahorias, los nabos y otras verduras de raíz se consideraban alimentos más de... La ensalada de un plebeyo podía consistir en una variedad de verduras como lechuga, cebolla mezcladas con aceite, nueces u olivas, lo que suena como una típica ensalada de acompañamiento en la mayoría de los restaurantes italianos. Los ricos normalmente evitaban la verdura, una palabra que rara vez se usaba para describir los productos, pero de vez en cuando consideraban que la cebolla, el ajo o el puerro merecían un lugar en su mesa y, por desgracia, para también en su boca. La imagen estereotípica de un banquete medieval presenta un cerdo asado entero como pieza central, y de hecho esta imagen era bastante común en la mesa de cualquiera que tuviera una buena posición económica. El cerdo era considerado una de las carnes y grasas de mayor calidad en la Europa medieval, y el lechón en particular era un plato principal muy codiciado. Un lechón es exactamente lo que parece, un cerdito muy joven que todavía estaba mamando de su madre antes de ser preparado para la cena. Al igual que la ternera hoy en día, cuya preparación no es muy diferente a la del lechón, la carne era considerada una delicia. Los historiadores coinciden en que status, cuando se trataba de demostrar riqueza con la carne. La matriz de cerda también era una delicia que aparecía en los recetarios medievales. Lechón jugoso. Aunque hoy en día a menudo se le llama la comida más importante del día, en aquellos tiempos el desayuno era para los gorditos y para la gente que trabajaba arduamente, o al menos según el sacerdote medieval Tomás de Aquino. Tomás pensaba que comer demasiado temprano al comenzar el día, o prepare, para todos los fanáticos de cometer uno de los 7 pecados capitales de la gula. El plan de comidas de la Edad Media, que pronto será la sensación entre los influencers, consistía en saltarse el desayuno, una comida ligera al mediodía y una cena abundante por la noche. Ocasionalmente, algunos pequeños traviesos hambrientos se colaban una tercera comida, cena, con vino y cerveza, pero eso era mal visto. Los trabajadores comían algo parecido al desayuno por la mañana antes de irse a una jornada laboral extenuante de 12 horas, pero no era nada como un Moons Over My Hammy de Denny's. Era más bien un pedazo de pan o algo para llenar el estómago antes de esa ligera pausa para la comida del mediodía, para no desmayarse en el campo. La carne era un producto muy codiciado en esa época, lo que la hacía difícil de conseguir para los plebeyos de ese tiempo, pero incluso los ricos no eran demasiado exigentes. Los registros de la época mencionan un lujoso banquete de carnes en el menú, incluyendo buitres, grullas, erizos, que suponemos son en su mayoría púas, focas y ballenas, solo por nombrar algunos. En una cena ligera y deliciosa organizada por el arzobispo Neville de York en 1467, una lista de invitados de 6,000 personas logró comerse varias toneladas de carne, incluyendo cisnes, pavos reales y más de 13,500 aves no especificadas, y acompañaron todo eso con el equivalente a 400 barriles de alcohol. Sin fácil acceso a un jamón glaseado con miel, para los amigos medievales tenían que arreglárselas con lo que había. Aunque de vez en cuando el rey permitía un cisne de Navidad, Principante era el tradicional ganso navideño
como para los menos ricos en la comida festiva. La gente rica cubría sus elegantes gansos con un adobo de ricos mantequilla y azafrán, mientras que se supone que las familias más pobres tenían un ganso insípido que les costaba el salario de todo un día. Pero tanto los ricos como los pobres disfrutaban de un humble pie. Sí, de ahí viene la expresión inglesa humble pie. Pero hombre, sonaba muy interesante. El humble pie era un pastel hecho con las vísceras comestibles de venado o de otro animal. Los frijoles fueron el verdadero cambio culinario una vez que aparecieron entre los europeos medievales. Umberto Eco argumentó que cuando el cultivo de legumbres comenzó a expandirse en el siglo X, tuvo un impacto tan grande en la nutrición de la población que fue un factor clave en la supervivencia de la civilización occidental. Eso podría sonar exagerado, pero la incorporación de frijoles a la dieta de los trabajadores donde la carne era difícil de conseguir para quienes tenían menos recursos económicos. La población se duplicó en unos pocos cientos de años después de que los frijoles llegaron a los platos de los europeos. ¿Coincidencia? Buena. Pues eran considerados un afrodisíaco. Sí, ya frijoles la fruta mágica. Entre más comes, más ganas tienes de hacer bebés. Hoy en día las guerras de repostería pueden referirse más a competencias lindas de repostería entre chefs aficionados en Netflix. Pero en la Edad Media se toma un poco más literalmente. La panadería era un asunto muy serio en esos tiempos, con panaderos comerciales formando gremios poderosos que funcionaban como una mezcla entre un sindicato y la mafia. Los panaderos que se unían pagaban una cuota que los convertía en miembros exclusivos de un club de panaderos. Esas cuotas funcionaban básicamente como un seguro y podían ser útiles en el futuro si algo le pasaba a tu negocio o a tu familia. Hermosa panadería. Sería una lástima que algo le pasara. No, espera. Está asegurada por el gremio y estaría bien. Los gremios también protegían las recetas familiares de los maestros panaderos, suponiendo que nadie más abriría panaderías usando de un panadero protegido por el gremio. Estos gremios no se andaban con juegos. Los dulces probablemente no eran un manjar para los plebeyos de la Edad Media, pero no eran completamente desconocidos entre la clase media. Un banquete de clase media a menudo se servía tradicional y familiar, como lo haríamos hoy llegando a la mesa en la familia, en lugar de varios tiempos servidos a lo largo de la noche. Con este banquete glotón de proporciones casi caricaturescas, los postres se intercalaban entre los platillos como una especie de limpiador de paladar, que es como deberían después de cada bocado de comida. Uno de estos postres se conocía como saludity, que se describía como una ofrenda ornamental elaborada hecha de masas o mazapán, que a menudo representaba un tema apropiado para la ocasión como una batalla nocturna o una ceremonia de ingreso al gremio de panaderos. El rey Ricardo III, siendo rey y todo, hasta su muerte en la última batalla de la Guerra de las Rosas en 1485, como lo sabemos, comía tan bien que eso se le notaba hasta en los huesos. Arqueólogos, geoquímicos y otros investigadores analizaron los huesos del rey Ricardo y pudieron concluir que de hecho tenía una dieta rica y de alto estatus propia de un aristócrata adinerado, lo cual tiene sentido. Específicamente, los investigadores pudieron de manera milagrosa precisar que su dieta incluía abundante pescado de agua dulce y aves silvestres, y en sus últimos años mucho vino, solo con examinar sus huesos. Ricardo III pudo haber sido el último rey Plantagenet de Inglaterra, pero tenía unos huesos propios de una ama de casa suburbana en cetosis. La dieta mediterránea recibe toda la fama por ser frente a las dietas estadounidenses estándar de hamburguesas con queso y donas, pero en realidad la dieta medieval ser glorificada en todas las páginas de Goop. La gente de la Edad Media no tenía la medicina moderna. Bueno, pero en general, ellos tenían una mejor dieta para el corazón humano que la mayoría de las personas hoy en día. Comer 3 libras de pan puede no sonar saludable para el corazón, pero era más complejo que eso. Esta civilización carecía de los azúcares refinados que se encuentran en muchos alimentos. Realmente trabajaban, haciendo ejercicio bueno para el corazón, haciendo beneficio de vivir más tiempo, como un pequeño y divertido extra. El Dr. Roger Henderson le dijo a la BBC que su investigación concluyó que el hombre medieval tenía un riesgo mucho menor de padecer enfermedades coronae veris que el hombre moderno, y sugirió que era un mejor modelo para nosotros en el siglo XXI que las tan promocionadas dietas mediterráneas. No te sientas culpable por comer libras de pan cubiertos con crema de almendra mientras evitas la barra de ensaladas. Solo dile a la gente que es la dieta medieval y ríete mientras vives para siempre. Solo asegúrate de trabajar 12 horas día 6 días a la... En la Europa medieval, la Iglesia Católica tenía un nivel de poder sobre la población que hoy en día es casi inconcebible. Este poder provenía de una combinación de factores incluyendo la persuasión, la corrupción y la coerción, pero sobre todo del miedo puro y simple, del puro alarmismo. Sí, la Iglesia medieval estaba profundamente involucrada en el negocio de asustar a los fieles para que se mantuvieran fieles.
Hoy vamos a echar un vistazo a cómo la Iglesia Católica medieval asustaba a sus feligreses para que obedecieran. Hoy en día, cuando la gente escucha el término boca del infierno, lo más probable es que piense en la serie de televisión Buffy, la cazavampiros, si es que piensan en algo. De hecho, los visitantes modernos de iglesias y catedrales medievales probablemente considerarían las aterradoras imágenes esculpidas sobre la entrada como simple arte u ornamentación. Pero para la gente de la época medieval, que era supersticiosa y sin educación, la imagen de la boca del infierno era algo verdaderamente aterrador. La boca del infierno normalmente se representaba como una bestia feroz devorando pecadores durante el juicio final. Era lo primero que los feligreses veían al entrarse al santuario, y el mensaje era muy claro: obedece a la iglesia o esto te pasará a ti. Vaya, eran muy sutiles. El purgatorio en la religión católica es un estado intermedio que viene después de la muerte, donde las personas pueden expiar sus pecados antes de pasar al cielo. En la época medieval, los feligreses estaban sumamente preocupados por cuánto tiempo tendrían que pasar ahí. Por suerte, había varias formas en que una persona podía asegurarse de que su espera no fuera demasiado larga. Por ejemplo, podían donar dinero y bienes a la iglesia, asistir a los servicios regularmente o incluso comprar un certificado que les permitiera salir antes. Pero para aquellos que definitivamente tenían que asegurarse de saltarse el purgatorio por completo, solo había una manera infalible: donar uno de sus hijos a la iglesia. En la antigüedad, las religiones podían exigir sacrificios humanos para apaciguar a sus dioses. Pero la iglesia medieval tenía un uso más pragmático para estos niños, es decir, reponer sus propias filas. El clero, por supuesto, se supone que debe ser célibe, así que había que reclutar nuevos sacerdotes, monjas y monjes de la población general. Aunque estos nuevos reclutas no tenían que ser niños, la iglesia los prefería porque eran más fáciles de moldear. No extrañaban las familias a sus hijos, por supuesto. Pero en una época donde la pobreza era común y muchos ya tenían demasiadas bocas que alimentar, realmente no había otra opción. Es más, el acuerdo en realidad podía terminar siendo beneficioso para todos los involucrados. Para el niño, ser criado por la iglesia significaba comer mejor, mantenerse más limpio y recibir una educación. Para los padres, el acuerdo significaba ahorrar dinero y recursos que podían gastarse en el resto de la familia. Sin embargo, aunque ser criado por la iglesia significaba tener el estómago lleno, un lugar cálido para dormir y una educación, un lado mucho más oscuro en esta práctica. Se sabe que muchos niños fueron abusados por líderes de la iglesia de diversas maneras. Los relatos de quienes se encontraron atrapados en una existencia miserable y abusiva dentro de la iglesia han sobrevivido hasta el día de hoy. Para la mayoría de los observadores modernos, ver llorar a una estatua provocaría escepticismo inmediato. Uno podría suponer que la estatua se había agrietado y absorbido agua de alguna fuente externa, o quizá hubo engaño y alguna persona astuta colocó una manguera dentro de la estatua para crear una ilusión. Ver una estatua llorar sangre podría hacer que uno sospechara que algo oxidado estaba goteando sobre ella. Sin embargo, incluso hoy en día escuchamos reportenciado estatuas que según ellos lloran lágrimas reales o sangran sangre verdadera. A menudo creen que estas lágrimas son enviadas por Cristo o alguna otra figura celestial. Así que puedes imaginarlo fácilmente que la población abrumadoramente supersticiosa y religiosa de la época medieval habría aceptado algo así. De hecho, las estatuas que lloraban o sangraban eran comúnmente consideradas como poderosos presagios de eventos malignos o tristes por venir, una interpretación que resultaba bastante útil para una iglesia que buscaba fomentar la obediencia continua. Aunque probablemente pensarías que no hay manera cometido pecados terribles comprando algo, estarías completamente equivocado. En la era medieval, al igual que hoy en día, la iglesia tenía un gran aprecio por el dinero y los fieles realmente podían comprar el perdón con efectivo. Si había suficiente dinero de por medio, nada era imperdonable. Aún más conveniente era que podías comprar un perdón por adelantado para algo que ni siquiera habías hecho todavía. Planeabas robar o matar a alguien. Solo cómprate un perdón anticipado y diviértete. Era un gran arreglo para quienes podían pagarlo, y le hizo ganar una fortuna a la iglesia. Llámalo tu tarjeta para salir de la cárcel en la otra vida. Otro de los mayores negocios de la iglesia era vender boletos para salir del purgatorio, y podías comprar uno no solo para ti, sino también para tus seres queridos fallecidos. ¿Preocupado de que tus padres o abuelos les hayan negado la entrada al cielo y estén atrapados en el purgatorio? No hay problema, compra la tarjeta de perdón. Por el precio adecuado, la iglesia literalmente te entregaba un certificado físico que probaba que tu ser querido iba camino al cielo. La tarjeta de perdón, no te vayas de esta vida sin ella.
Algunas cosas nunca cambian. Por ejemplo, los adúlteros en la época medieval temían prácticamente las mismas cosas que los de hoy en día, es decir, ser descubiertos. Hoy en día, una revelación así probablemente llevaría a terapia de pareja o posiblemente a un divorcio. Pero en la era medieval, ese tipo de exposición significaba convertirse en objeto de vergüenza y ridículo público. De hecho, el término paseo de la vergüenza se originó en esa época y se tomaba de manera bastante literal. A los acusados de adulterio se les podía exigir que caminaran desnudos por las calles entre las burlas de amigos y vecinos. Los fanáticos estén pensando en la famosa caminata de la vergüenza de la reina Cersei en este momento, la cual se basó directamente en esta práctica de la vida real. No es sorprendente que a pesar de este severo castigo, el adulterio siguiera siendo popular. Para algunos, la vergüenza es parte del juego. Las esculturas de la boca del infierno, antes mencionadas, que son muy eficaces para crear ambiente, pero solo eran el principio. Una vez dentro de la iglesia, el feligrés era recibido por imágenes del fin del mundo, el juicio final y las llamadas pinturas del juicio. Desnald, Hueses del cielo, que mostraban a los fiadores servían en un lago de fuego. Pero eso no es todo. Las iglesias a menudo estaban llenas de retablos, estatuas de santos torturados y todo tipo de imágenes de pecadores siendo castigados en el infierno. La iglesia contrataba a los mejores artistas de la época para crear estas obras y esos artistas a menudo tenían una imaginación vívida y aterradora. Para la iglesia medieval, la necesidad de mantener su poder e influencia solo era igualada por el impulso de hacer dinero. Los funcionarios de la iglesia en todos los niveles estaban principalmente preocupados para salir del purgatorio. También disfrutaban difundir la idea de que trabajar para aseguraría tu posición social en la tierra y te reservaría un lugar en el cielo. Esta obsesión por las ganancias llegó al punto de que a los feligreses a menudo se les advertía que cualquier ingreso extra que tuvieran debía ser entregado directamente a la iglesia. Dependiendo del estatus social de la persona, las contribuciones podían presentarse en varias formas. Si eras pobre, podías dar ganado o las monedas que pudieras dar. Las familias de clase alta y media, y sí, en ese momento ya había una clase media en crecimiento, también estaban bajo mucha presión para dar. Ejemplos de lo que estas personas podían donar para mantenerse en el favor de la iglesia incluyen de lino para el altar o incluso un banco de iglesia. Los extremadamente ricos incluso podían donar algo tan costoso como un retablo ornamentado o una vidriera que podía mostrar figuras sagradas junto con miembros de la familia del donante. ¿Alguna vez has escuchado a alguien referirse al séptimo nivel del infierno? Probablemente sí, aunque quizás no te hayas dado cuenta de que frases como esa son una alusión a la primera parte de la Divina Comedia de Dante Alighieri, es decir, el infierno. Este poema épico de 3 partes, escrito en el siglo XIV de manera escalofriante la experiencia de atravesar el infierno, el purgatorio y el cielo. Considerada una de las mayores obras de la literatura occidental, la Divina Comedia inspiró profundamente al artista que creó las bocas del infierno, así como a todas las imágenes dentro de la iglesia que de circunstancias infernales. Irónicamente, el poema en realidad solo fue una excusa para que su autor desahogara su enojo contra sus enemigos, pero también era algo con lo que mucha gente podía identificarse, incluida la iglesia. De hecho, para la iglesia, el infierno de Dante fue un recurso invaluable para asustar a los fieles y lograr que obedecieran estrictamente. Aunque, por supuesto, al igual que el resto de su agenda, esto tenía mucho más que ver con mantener a la gente a entregar su dinero, propiedades e hijos a la iglesia que con salvar el alma de alguien. Las catedrales medievales solían ser edificios enormenados, y el hecho de que muchas sigan enormes y elaboradas es un testimonio del dominio humano de la arquitectura, la física y la albañilería. Estos edificios a menudo tardaban varias generaciones en construirse por completo, y los pueblos y ciudades crecían a su alrededor. Construir una catedral era difícil y peligroso, pero también permitía un nivel de creatividad artística sin igual. Por ejemplo, los constructores originales a menudo tallaban sus propios rostros en las estatuas y motivos que se exhibían tanto dentro como fuera de los edificios. A pesar de esta libertad, los escultores y canteros tenían que trabajar dentro de los estilos artísticos preferidos por la iglesia. Esto incluía imágenes de Jesús, María y los santos, pero también normalmente incluía figuras de demonios y gárgolas en el exterior del edificio. Estas figuras a menudo se representaban cerca de las entradas o en lo alto de las agujas. De esta manera podían lanzar sus miradas inquietantes hacia los pecadores que entraban a la iglesia, inspirándolos a buscar el perdón y mantenerse obedientes.
A pesar de todo el miedo y la intimidación que la iglesia utilizaba para mantener a sus feligreses a raya, siempre hay quienes simplemente no les importa. Ya fuera porque no creían en ello o simplemente sentían que eternidad de castigo era un precio justo por los pecados en los que querían participar. Había mucha gente que frecuentemente se saltaba los servicios religiosos. Algunos preferían pasar su tiempo bebiendo, apostando, visitando prostitutas y algunos simplemente disfrutaban dormir hasta... Fuera cual fuera el caso, pecados como estos eran faltas sancionables. Sin embargo, como ya habrás adivinado, estos pecados eran absolutamente perdonables si se pagaba la cantidad correcta a la iglesia. Y como no pagar o negarse a pagar la multa equivalía a un boleto directo al infierno, la mayoría de la gente pagaba. De todas las posiciones que uno podía alcanzar durante la Edad Media, la menos deseable probablemente era la de siervo. El humilde siervo estaba en la base de una ya sombría jerarquía de la clase baja y no compartía las mismas libertades que sus pobres hermanos los campesinos. Aunque un terrateniente podía vender el trabajo de un siervo no podía, y esto no se puede enfatizar lo suficiente, vender al siervo en sí, lo que técnicamente los hacía no ser esclavos. En un momento dado, un asombroso 75% de la población medieval eran siervos. Hoy vamos a explorar lo horrible que era ser un siervo. En el Waadt, un cantón de Suiza, la ley permitía que los señores castigaran a sus siervos como si fuera el consumo recomendado de Taco Bell estando sobrio. La ley consuetudinaria decía que se podía castigar a un siervo sin causa, pero ponían un límite en la tortura, lo cual estaba estrictamente prohibido. Desafortunadamente, su definición de tormento era bastante vaga. Eran encarcelar a un siervo por un tiempo indefinido. O quitarle todas sus posesiones como se le quitan los juguetes a un niño travieso, pero peor y para siempre. En Notre Dame era completamente legal asesinar a un siervo si llegaba a discutir con los inquilinos, una ley que afortunadamente no se extendió a los caseros de hoy en día. Toma eso, señor Roper. Como las reglas eran muy variadas y cambiaban mucho de una región a otra, los señores básicamente hacían lo que querían cuando se trataba de disciplinar a los siervos. Esto llevó a que muchos señores actuaran de mala fe y eludieran las reglas con tecnicismos. Por ejemplo, en Aragón un señor podía técnicamente matar a un hombre que hubiera matado a uno de sus propios dependientes, pero el derramamiento de sangre estaba prohibido. Así que técnicamente, un señor de Aragón podía, y de hecho, deshacerse de siervos por medio de hambre, sed o exposición a la intemperie, como arrojarlos afuera durante una noche muy fría. Para un siervo la vida era dura. A los siervos se les daba un pequeño pedazo de tierra por parte del señor. Dentro les permitía cosechar y proveer alimento para su propia familia. Normalmente, esto incluía solo una pequeña parcela de tierra, además de sus propios aposentos personales. Y aunque podían disfrutar de los frutos de su trabajo, según la ley, todo lo que poseía un siervo era propiedad del señor y podía ser tomado o reutilizado sin previo aviso en cualquier momento. Los siervos eran responsables de construir sus casas y hacer su ropa, pero técnicamente incluso esos harapos y chozas inflamables pertenecían al señor. Incluso la comida que cosechaban para su propio consumo pertenecía al señor, pero es difícil decir con qué frecuencia un señor le arrebataba la comida de la cosecha a un siervo como si fuera un villano de caricatura. Los señores amables probablemente tampoco andaban quitándoles todas las pertenencias a sus siervos por diversión. Después de todo, ¿qué va a hacer un señor rico con la pequeña pala de un siervo? Una de las principales diferencias entre un siervo y un campesino era la capacidad de abandonar la tierra. Los siervos estaban atados al señorío al que servían, mientras que un campesino era libre de ambular y ser pobre en cualquier calle que eligiera. No podías retener a un campesino, piénsalos como siervos con ansias de viajar. Los campesinos eran pobres y dependían mucho de la comunidad adinerada para obtener sustento, pero los siervos legalmente tenían que pagar impuestos, renta y otros pagos diversos a sus señores. No había una regla general sobre qué obligaciones financieras tenía un siervo, ya que esto variaba según la región. En la mayoría de los países europeos, un siervo era considerado parte de la propiedad. Los siervos no eran considerados esclavos durante esta época, porque un siervo no podía ser vendido, aunque esto también variaba según la región. Por ejemplo, en Rusia, un siervo ser vendido completamente mucho más parecido a un esclavo. Algunos países veían a los siervos como pobres criaturas cuya única finalidad en la vida era cuidar las casas señoriales y los castillos hasta morir, pero otros vieron una oportunidad para aumentar sus efectivos militares. Las fuerzas rusas en la Edad Media dependían enormemente del trabajo de siervos y campesinos, aumentando la cantidad de soldados a más de 1 millón de hombres a lo largo del siglo XIX. Los campesinos propiedad del Estado, así como los siervos a la servidumbre. Así que esto realmente no era un llamado patriótico voluntario para los siervos en Rusia.
Rusia no tenía una gran distinción entre un siervo y un campesino. Siervo que era liberado de la servidumbre quedaba suelto en la sociedad sin tierra ni dinero, como un licenciado en teatro y probablemente con las mismas oportunidades de empleo. Los siervos podían optar por convertirse en campesinos del Estado por decisión propia, o como cuando ese licenciado en teatro regresa a vivir con sus padres después de la universidad a falta de pan, o esas son tortas. Puede ser tradición que un hombre le pida permiso al padre de una mujer para casarse con su hija, pero en la vida de un siervo tenía que pedirle permiso a su señor antes de ponerle un anillo a su futura esposa. Puede sonar una locura tener que consultarlo con tu jefe antes de proponerle matrimonio a alguien, pero recuerda, un siervo apenas es considerado humano, básicamente como peones permanentes del escalón más bajo. El abad de Alta Suabia, o lo que hoy es el Estado moderno alemán de Baviera, emitió una serie de decretos diseñados para oprimir a los Freisinzer, que era un té de escribir a los inquilinos libres, así como a todos los siervos. El abad enfocó su energía de odio hacia los siervos en imponer sobre quién podía casarse y establecer conceptos para las personas que se casaban por debajo de su clase social. Claro, un siervo no podía casarse con alguien apenas, pero en los programas de televisión, los que son un 5 se casan con 10 a cada rato y nadie dice nada. Historia extraña cómo Kevin James se casó con todas esas chicas guapas en la televisión, próximamente en el año 2050. Si un campesino realmente se desesperaba y decidía conformarse con un siervo sin dinero. Sí, con un siervo sin dinero, la mitad de los bienes sería grabada hasta la muerte con impuestos de sucesión. Esto mantenía a los campesinos y siervos humildes y pobres, y hacía que muchos cayeran a una clase aún más baja, con menos esperanza por su libertad de la servidumbre. Suena como una muy buena excusa para nunca casarse. Además, el término solterona siquiera existía en esos tiempos. ¿Qué era eso? ¿Estar soltera a los 20 años? No existía eso de reportarse enfermo para un siervo con dolor de garganta y nariz mocosa. Eso no quiere decir que no existieran los días de enfermedad. Algunas propiedades otorgaban una cantidad determinada de días de enfermedad, normalmente sumando de 2 a 3 semanas a lo largo del año. La forma en que se trataba a un siervo enfermo y el humor en que se encontrara el señor ese día. Un señor cruel podía perfectamente obligar a su siervo sin darle ni un solo minuto de descanso por enfermedad. Y si la enfermedad lo dejaba incapacitado e incapaz de trabajar, podía ser castigado, como si no fuera suficiente con haber contraído la peste. Y para más información sobre lo horrible que fue la peste, consulta algunos de nuestros otros videos de historia extraña. Otros señoríos permitían que los siervos dejaran de trabajar todo el día, con la excepción de arar y otras tareas varias que tenían que hacerse. Por lo general, el día de trabajo, en algún momento del año, ya sea por él mismo o a través de un reemplazo. Como si no fuera suficientemente malo ser un siervo, también tenían que encontrar a alguien que cubriera su turno en el trabajo. ¡Ish! Un siervo no se atrevía a decir, eso no está en mi descripción de trabajo, ya que su vida diaria abarcaba una infinidad de deberes. Los hombres normalmente se quedaban con la mayoría de las tareas agrícolas más agotadoras, como arar y segar los campos para un día realmente duro de trabajo. Disculpa, trabajador de oficina de hoy en día, debido a la intensidad del trabajo. Era de solo 3 o 4 días. Las siervas tal vez no estaban todo el día en los campos, pero no les faltaban tareas propias por cumplir. Las mujeres estaban a cargo de toda la cocina, las tareas domésticas en general, hornear pan, trabajar la lana, ordeñar, hacer mantequilla y queso y cuidar a los niños que hubiera en la casa. No había tiempo para una noche de vino con las amigas. Sin embargo, si hubieran decidido tener una noche improvisada de vino y queso, prensar uvas era parte de los deberes de una sierva. Desafortunadamente, si se necesitaba una prensa de vino, bueno, eso salía de los bolsillos vacíos de esa sierva, ya que era su responsabilidad pagarle al dueño de dicha prensa de vino. Los sistemas judiciales medievales no tenían tiempo para tonterías como los problemas de las siervas. Así que cuando surgía una disputa civil entre una sierva y otra sierva, el asunto se resolvía una sorts y el asunto se resolvía sirs. La aristocracia no tenía interés en la justicia campesina, así que delegaron el poder de los tribunales a los señores, dándoles la facultad de operar su propio tribunal señorial. Probablemente no sea una sorpresa que esto no estaba precisamente a favor de la sierva. Si el problema en cuestión era entre la sierva y el señor, ya fuera una disputa monetaria, una supuesta ética laboral dudosa o condiciones irrazonables para la sierva, no era probable que el juez, el propio señor acusado, fallara en su contra. Esto era realmente una desventaja para las siervas, ya que el señor también tenía alperosas libertades con su interpretación de las leyes para adaptarlas a su propio favor. Uno de los 2 o 3 beneficios de ser sierva incluía tener un lugar donde vivir.
las siervas usualmente vivían solas, pero que las siervas compartieran habitación con otras siervas al azar, como en un dormitorio, no era común. Sus viviendas variaban de región en región, pero lo más común era una choza con techo de paja o un techo hecho de vegetación seca, lo cual suena extremadamente seguro. La choza en sí normalmente estaba hecha de madera, con una o dos habitaciones y pisos de... En el centro de la choza había un fogón para cocinar, con un moderno agujero en el techo para ventilar el humo. Desafortunadamente, esto no tomaba en cuenta la vegetación seca que se usaba en el techo, famosa por ser inflamable. Esas chozas eran conocidas por incendiarse. Mientras que la mayoría de la gente veía algo como la peste negra como una desventaja para sobrevivir, los siervos lo veían más bien como una oportunidad para huir y buscar una vida mejor. Durante tiempos de agitación o caos social, de los cuales pozos ser tight, algunos siervos aprovechaban la oportunidad y se escabullían silenciosamente en la noche, hacia pueblos lejanos de su servicio. Esta decisión no estaba exenta de riesgos. Los siervos podían haberse ido cuando el tráfico peatonal era escaso en las calles de una Europa infectada por la peste, pero eso no los hacía inmunes a contraerte ellos mismos. También eran vulnerables a ataques, ya que viajaban libremente sin supervisión, como un grupo de niños sueltos en un museo durante una excursión escolar. ¿Dónde está ese adulto responsable? Ser atrapado probablemente era la apuesta más arriesgada, ya que el castigo sería severo si los capturaban y los devolvían a un señor enojado en un castillo ahora descuidado. El señor no intentaba arar sus propios campos ni cuidar a sus propias gallinas como si fuera algún tipo de pobre desagradable. Al igual que la película El Irlandés, la servidumbre tardó en llegar a su fin. Cuándo y dónde terminó la servidumbre, al igual que la trama de El Irlandés, varió muchísimo. Normandía experimentó una revuelta campesina en 996, lo que prácticamente marcó el final de la servidumbre en Normandía. Apenas unos cortos 385 años después, en 1381, cuando sus propios campesinos también dijeron, ya basta y tuvieron su propio levantamiento. Los pocos rezagados que quedaban en el siglo siguiente quedaron libres en 1574, cuando la reina Isabel I dijo, esto es un disparate y abolió formalmente la práctica de la servidumbre. Aún así, muchos lugares se tardaron un poco en liberar a sus siervos, pero en su mayoría, el uso generalizado de siervos terminó para finales del siglo XIV. Persistieron algunos vestigios de prácticas similares a la servidumbre hasta principios del siglo XX en el Reino Unido, como remanente del retenencia copyhold. Ser un siervo apestaba. Eso está bastante claro para épocas realmente feas en la historia de Estados Unidos, cuando los primeros colonizadores vieron este sistema como una forma de obtener mano de obra gratuita en forma de esclavitud. A partir del siglo XIV se entendía bastante bien que la servidumbre no era algo bueno, y dejó de ser popular, se colonizó por primera vez el Nuevo Mundo. Las regiones que todavía usaban siervos como mano de obra se dieron cuenta de que podían ganar mucho dinero en el extranjero si subcontrataban su mano de obra. Los sirvientes que trajeron con ellos se parecían a los siervos en el sentido de que eran sirvientes por contrato que tenían la oportunidad de pagar por su libertad. Pero los colonizadores pronto llegaron a la monstruosa conclusión de que no tenían que ofrecer un precio por la libertad si importaban mano de obra gratuita de África. Así comenzó un capítulo sombrío en los libros de historia de Estados Unidos, donde la esclavitud involuntaria y de por vida se convirtió en el estándar de oro del trabajo. La época de mayor auge del verdugo medieval fue en el siglo XVI, y cuando la mayoría de la gente los imagina, tienden a pensar en la imagen estereotípica con el pecho descubierto, una capucha negra y un hacha enorme. Pero el verdugo hacía mucho más que solo blandir un arma. Ellos mantenían la justicia, daban un ejemplo a la comunidad, servían como profesionales médicos, y a menudo también actuaban como guías justices que ayudaban a los condenados a aceptar su destino y pedir perdón ante Dios. ¿Cómo lo sabemos? Gracias a Franz Schmidt, un verdugo de Nuremberg del siglo XVI, quien dejó diarios detallados describiendo su vida cotidiana. Hoy vamos a echar un vistazo a un día, en la vida de un verdugo medieval. Bien, entremos en la mente de Franz Schmidt. Las máscaras pueden poner los pelos de punta a la gente común, pero tus colegas a menudo las usan por una buena razón. Por un lado, aterrorizan a los prisioneros, pero también ocultan su identidad y los protegen de represalias, algo que es especialmente importante en los casos en que la persona condenada es simpática o popular entre la multitud. Tú, sin embargo, estás orgulloso de tu profesión y nunca has usado la máscara.
Dependiendo de la época o el lugar de trabajo, un verdugo podría encontrarse excepcionalmente ocupado, a menudo lidiando con varias víctimas en un solo día. Por ejemplo, trabajando bajo el reinado de Enrique VIII, apenas tenías tiempo para tomar un descanso. En tiempos así, al espadachín le sobra trabajo. Pero el 13 de agosto de 1577, solo tienes una tarea pendiente, y ese hombre se llama Hans Vogel. Apenas llegaste recientemente a Nuremberg, desde tu lugar de nacimiento en Bamberg, y Hans Vogel será el primero en pasar por el Tajo en tu nuevo trabajo. Vogel ha sido condenado por asesinato. Ahora se espera que le des su merecido. Esta profesión te viene de familia. Tu padre te heredó la profesión allá en Bamberg, aunque en realidad no pensaba dedicarse a eso. Originalmente, él era un leñador, pero un día fatídico, el magistrado bávaro Albrecht II, famoso por su carácter despiadado, quiso que colgaran a 3 hombres. Como no había un profesional disponible, eligió a tu padre entre la multitud y lo obligó a llevar a cabo la ejecución. Sin querer unirse a los 3 hombres, tu padre obedeció al tirano. Sin embargo, una vez que todo terminó, nadie en el pueblo quería tener nada que ver con tu padre. A pesar de esto, seguiste sus pasos en ese oficio. Fue en 1573 cuando te convertiste por primera vez en un profesional trabajando bajo la supervisión de tu papá. Tenías 18 años, y desde entonces has cumplido con tus deberes 361 veces. Has estado ocupado. También has administrado 345 castigos menores que incluyen cosas como azotes, así como amputaciones de orejas y dedos. También has ejecutado criminales con espada, soga, quemándolos, ahogándolos y, en casos particularmente graves, en la rueda del suplicio. Puede que no sepas qué es eso, pero suena doloroso, ¿verdad? A pesar de todo eso, y de la naturaleza generalmente deshonrosa de tu profesión, eres un miembro respetado de la comunidad por tu piedad. Eres el hombre que va a enviar a Hans Vogel a la eternidad, así que has llegado a conocerlo. Es costumbre que el verdugo del hacha entable una relación con el prisionero y si él tuviera heridas graves o se enfermara. Irónicamente, se esperaría que tú fueras quien lo cuidara hasta que se recuperara. Supongo que así aseguras tu trabajo. En este sentido, cumplir con tus deberes también requiere ser competente como consultor médico. En tal caso, incluso podrías solicitar un retraso para que el prisionero pudiera recibir una muerte adecuada con su salud intacta. Prisioneros como Vogel solían recibir visitas con frecuencia como sus propios y en ocasiones incluso los familiares de sus víctimas que buscaban la reconciliación. ¿Crees que el perdón es divino? Una vez incluso viste a un asesino condenado a recibir naranjas y pan de jengibre de la viuda de su víctima y eso llenó tu corazón de alegría. Lo viste como una señal de que ella lo había perdonado. Pero al final del día, tu papel es impartir justicia en nombre de Dios y de la sociedad. Eres el agente que equilibra la autoridad divina y terrenal, y hoy, mantener ese equilibrio significa poner fin a la vida de Hans Vogel. Aunque la familia o los amigos pueden visitar ocasionalmente, lo más probable es que los prisioneros reciban visitas de miembros del clero. Los capellanes se reúnen con los prisioneros, tratan de ablandar sus corazones y trabajan para convencerlos de confesar sus pecados y suplicar el perdón de Dios. Leen en voz alta la Biblia, oran, predican y apelan a los miedos, tristezas y esperanzas del prisionero. Para tener imágenes de lo que les espera en la otra vida, los prisioneros suelen depender del clero para que les muestren sus libros de oraciones ilustrados. La mayoría de los prisioneros ha visto mucho arte en su vida. Los pueblos pequeños pueden tener una iglesia con pinturas rudimentarias en sus paredes, pero muchos no. Algunos tal vez hayan vislumbrado del cielo y el infierno en grabados, pero normalmente eran demasiado caros para que las clases bajas los poseyeran, incluso después de la invención de la imprenta. Los capellanes que visitan a Vogel traen sus valiosas Biblias grabados en madera, así como grabados de pecadores famosos, santos famosos y la muerte misma. Usan las imágenes para ilustrar sus sermones y dar vida a la imaginería religiosa. A menudo observas cómo los capellanes guían a los prisioneros en la recitación del Padre Nuestro, leen del catecismo luterano y ofrecen palabras de consuelo a los condenados. Cantan himnos de consuelo, y a veces incluso el carcelero se une al canto. Todos son bastante sinceros en su deseo de preparar a Vogel para su último día. Cuando te convertiste en un verdugo profesional, sabías por tu padre que el trabajo era mucho más que simplemente librar al mundo de pecadores. Eliminar a alguien en público tenía la intención de lograr 2 objetivos distintos. El primero es impactar a los espectadores. Se espera que crees una escena aterradora que sirva como disuasión. Cualquiera que lo vea lo pensará 2 veces antes de comer un delito.
Sin embargo, el segundo objetivo es más esotérico. Como verdugo, es tu trabajo reafirmar tanto la autoridad divina como la humana. Mantienes el equilibrio, escenificando el acto desde la condena, pasando por la procesión de la muerte hasta el final. De hecho, las personas que conoces están familiarizadas con experiencias teatrales llamadas obras de moralidad. Estas producciones, que terminan con una lección moral, son dramas alegóricos en los que los personajes personifican cualidades morales como la caridad o el vicio, y abstracciones como la muerte o la juventud. De manera similar, el final de Un pecador, una historia en la que las decisiones de una persona la llevaron a una lección moral. Un pobre pecador ve lo equivocado de su conducta. Él reconoces y expía sus crímenes y acepta servir como ejemplo para la comunidad a cambio de un final rápido y sin dolor, y la promesa de salvación. Como todos saben, el condenado puede pedir lo que quiera para su última comida. Esto usualmente incluye grandes cantidades de vino y cerveza, lo cual es un poco más que solo una cortesía. No es ningún secreto que dejar que un prisionero beba todo lo que quiera en la llamada comida del verdugo suele ser para beneficio del verdugo. Tú sabes también, como cualquiera, que un prisionero borracho solía ser mucho menos resistente. Por supuesto, hay desventajas. Hubo una vez en que un bribón condenado comió y bebió tanto que viste cómo le reventó el vientre mientras colgaba de la horca. No puedes sacarte eso de la cabeza. Tal vez esa sea la razón por la que algunos prisioneros se niegan a probar siquiera un solo bocado o sorbo. Vogel termina su última comida. Tus asistentes lo ayudan a vestirlo con la tradicional bata de lino blanco. Una vez vestido, él te espera para que presidas el inminente espectáculo público. El alcaide te anuncia con las palabras habituales. El verdugo está presente. Y le pides perdón a Vogel. Ambos comparten una copa de paz. Y luego te diriges al juez y al jurado que esperan al prisionero. Vogel ya ha confesado. Pero aún así debes presentarlo ante el tribunal de sangre, donde se dará a conocer su decorada y los jueces visten túnicas rojas y negras. Escriba lee la confesión de Vogel y el recuento de los cargos en su Los jurados deliberan y eligen el método de ejecución. Te preguntas, ¿será la espada, la cuerda, el fuego, el agua o la rueda? Los jurados votaron y eligieron la espada. Mientras tanto, la multitud se ha vuelto enorme. Estas representaciones moralizantes en vivo están destinadas a ser vistas por la mayor cantidad de personas posible. Se anuncia normal que haya cientos, a veces incluso miles de espectadores. Vogel debe caminar 1 milla para llegar al lugar de su muerte. Su trayecto transcurre sin problemas, aunque no siempre es así. A veces los prisioneros se portan mal o te causan problemas. Un tipo borracho incluso orinó al aire libre cuando llegó a la horca. Te dijo que estaba dispuesto a ir al otro mundo, pero pidió la oportunidad de primero luchar a espada contra 4 de los guardias presentes. Como escribiste en tu diario, su petición fue rechazada. Ejecutar a un prisionero nunca es fácil, pero eres bueno en eso. Durante tu carrera de 45 años has acabado con 187 personas con una espada, y solo en 4 ocasiones necesitaste un segundo golpe. Es tu responsabilidad ser así de bueno. Ser descuidado en este trabajo tiene consecuencias. En algunas ciudades alemanas, si el verdugo no podía hacer el trabajo en 3 golpes, se sabía que la multitud lo agarraba y lo obligaba a tomar el lugar del prisionero condenado. Las multitudes suelen estar llenas de borrachos alborotados, especialmente si no ven que caiga una cabeza. Y esos disturbios a menudo se ponen violentos muy rápido. Cuando llega el momento, despachas a Vogel de un solo tajo limpio con la hoja. El juez expresa satisfacción con tu trabajo, y tú respondes: por eso le doy gracias a Dios y a mi maestro, quien me ha enseñado tal arte. Aunque la parte difícil ya terminó, el trabajo aún no está completamente hecho. Todavía te queda la tarea mundana de limpiar el desastre. Sí, no solo eres la estrella del espectáculo, también eres el conserje y se espera que limpies el desastre y te deshagas del cadáver. Por curiosidad, algunos de la multitud se quedan para mirar. Aún no lo sabes, pero en 1617 te retirarás y comenzarás una nueva y lucrativa carrera como consultor médico. Y en 1634 recibirás un funeral de estado en el cementerio más importante de Nuremberg. Serás enterrado a solo unos pasos de artistas legendarios como el pintor Alberto Durero y el poeta Hans Sachs. Y lo habrás logrado todo sin usar una capucha ni una sola vez. Entonces, ¿qué opinas? ¿Qué tipo de vida sería esa? Cuéntanos en los comentarios abajo. Y ya que estás aquí, revisa algunos de estos otros videos de nuestra historia extraña.